esta oportunidad una enseñanza de una clase que yo preparé hace unos años. Y hoy quiero compartir este es del capítulo 7 o la sesión 7 de esta clase, y se llama Su gran fidelidad. Para que el Hijo de Dios tenga una vida creciente en victoria y plenitud, debe basar toda su confianza en lo que Dios es y no en su desempeño. Dios es amor, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Dios es misericordioso, rico en gracia, gentil, compasivo, generoso y justo. Dios es un poderoso guerrero, un celoso guardián de los suyos y un fiel guardador de pactos. Las cualidades de la naturaleza de Dios deben ser la roca sólida en la cual el creyente basa su vida. No basamos nuestra vida en nuestras emociones, en nuestras circunstancias, en lo que tenemos delante, sino que debemos basar nuestras vidas, nuestra roca sólida en la cual debemos basar nuestras vidas es en la naturaleza de Dios, en lo que Dios es. Es un viaje que durará toda la vida aprender a conocer a nuestro Dios y confiar en Él, o aprender a confiar en Él. Nuestra certeza en la vida debe estar fundada y descansar en lo que Él es y no en nuestra propia habilidad para seguirlo. Incluso cuando nosotros somos infieles, la Escritura dice que Él permanece siendo fiel. Así que nuestra certeza, nuestra seguridad en la vida, entonces debe descansar en lo que nuestro Dios es. Una de las características de Dios en la cual debemos aprender a descansar es en su fidelidad. Dios es absolutamente fiel a sus promesas. Una vez que Él ha dado su palabra de que llevará a cabo algo, nadie más honorable que Él para cumplir esa palabra. Sus palabras tienen poder para crear y resucitar y son fieles y verdaderas. Lo que Él ha dicho y prometido en su palabra es y será. Sus promesas se cumplirán en nuestras vidas en la medida en que simplemente creamos en Él. Hay un relato en el libro de Nehemías que fue escrito y redactado hermosamente alrededor del año 430 a.C. como un resumen de lo que hasta ese momento había vivido el pueblo de Israel. Dios dijo de Israel: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, en Romanos 10:21. Dios, por amor a los padres Abraham, Isaac y Jacob, ha cumplido sus promesas a Israel. Dios ha cuidado de su pueblo incansable e incesantemente, no debido a la fidelidad de ellos, sino debido a su gran fidelidad, debido a quien Él es. Aproximadamente 500 años antes de la venida de Cristo, el pueblo de Israel, por su rebeldía y desobediencia, se dirigió vertiginosamente hacia su autodestrucción. Si ustedes leen los libros de Isaías y Jeremías, ven la idolatría tan terrible a la que se había entregado el pueblo de Dios, la gente de Dios, los israelitas. Se habían ido tras dioses ajenos, se habían rebelado en contra de Dios, habían desobedecido. Los profetas los amonestaron en numerosas ocasiones pidiéndoles que regresaran a Dios, y ellos simplemente permanecieron en esa dureza. Dios envió entonces a sus profetas para amonestarlos y reprenderlos y para mostrarles el camino de vuelta, pero Israel rechazó a esos profetas, rechazando así a Dios y su reprensión. Así que lo inevitable ocurrió. Fueron invadidos y llevados cautivos cruel y salvajemente a Babilonia. La ciudad quedó completamente devastada, en ruinas. Muchos de ellos murieron y la porción del pueblo que los babilonios consideraron selectos o lo mejor del pueblo fueron llevados para ser siervos en una tierra ajena. 70 años estuvieron bajo ese yugo, y al cumplirse el tiempo determinado por Dios bajo el liderazgo de Nehemías, comenzaron la reconstrucción del muro y de la ciudad. El libro de Nehemías fue escrito en este contexto y narra una historia muy significativa y edificante y digna de estudiarse y meditarse. Y lo que quiero leer con ustedes es un relato ocurrido justo después de que el pueblo de Israel había edificado el muro para oficialmente iniciar la reconstrucción de su ciudad. Fue una tarea ardua reedificar el muro.
Tenían enemigos que los intimidaban y trabajaron a marchas forzadas para levantar el muro y comenzar a reconstruir su ciudad. Una vez reedificado el muro, Nehemías capítulo 8 describe cómo se reunió todo el pueblo para escuchar el libro de la ley que Esdras recién había encontrado después de muchos años que había quedado olvidado. Ese momento fue histórico, hermoso y muy significativo. 70 años estuvieron cautivos y sin escuchar la palabra de Dios. Y ahí estaba todo el pueblo reunido de pie, oyendo las escrituras. En ese contexto, Nehemías capítulo 9 nos da un resumen de acontecimientos de la historia de Israel. Nehemías capítulo 9, versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. En este precioso relato se alaba a Dios, se habla de sus proezas y se describe su naturaleza. Dios cumplió su palabra dada a ellos porque Él es justo. Dios no cumplió su palabra por la fidelidad de Abraham o del pueblo de Israel, sino porque Él es justo. Así que si Dios ha prometido cuidarte, si Dios ha prometido suplirte, si Dios ha prometido bendecirte, Él lo hará porque Él es justo. Y continuamos leyendo Nehemías 9:9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de la tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por él, por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Este es un relato que a mí personalmente me impacta mucho de las escrituras, cuando fue abierto el Mar Rojo, pensar qué imponente debió ser aquello. El Israel se encontraba con el enemigo más poderoso en esa época en la tierra, detrás de ellos con sus carros, toda esa gente poderosa. Ellos eran gente desnutrida, gente sin estar armada, totalmente desprotegida. A los lados tenían montañas que no podían, eran infranqueables, y delante tenían el mar. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios le abrió el mar para que ellos pudieran pasar en medio de él, de él en seco. Y después dice que a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Ellos vieron a sus enemigos perecer ahogados en agua, vieron los cuerpos de todos los egipcios que venían detrás de ellos. Y este es un pasaje que a mí personalmente me alienta mucho cuando me enfrento a una situación adversa, cuando me encuentro en una situación difícil. Pienso que mi Padre Celestial es el mismo Dios que abrió ese mar rojo delante de los hijos de Israel. Y si Él lo hizo para ellos, también lo va a hacer para ti en tus circunstancias, porque no nos basamos nosotros en las probabilidades, no nos basamos en si la economía está bien o no, o en cualquier otra circunstancia que pudiéramos ver a nuestro alrededor, sino que estamos viendo en esta clase o en esta oportunidad que nos basamos
Un creyente debe basar su vida en quién es Dios y en su fidelidad y en que si Él hizo esto por su pueblo, porque para eso tenemos su palabra, para poder ver quién es nuestro Dios, para aprender cómo funciona nuestro Dios, cómo trabaja nuestro Dios y entonces confiar en Él, esperar en Él. Con columna de nube, versículo 12, estamos en Nehemías 9:12, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Dios alzó su mano y les juró que les daría la tierra. Dios Todopoderoso alzó su mano y juró. Esto es un simbolismo o figura que nos habla de que nuestro Dios es honorable, es justo y recto. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él hará. Versículo 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Como ya hemos visto, la arrogancia en esta clase, en esta clase de hoy no, pero en las clases anteriores que donde cubro esto, hemos visto que la arrogancia es una enorme piedra de tropiezo para el corazón creyente. La gente de Israel endureció su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Oyeron lo que les fue dicho por Moisés, pero no recibieron la palabra. Ellos rehusaron creerla. Lo que Satanás hizo en el huerto del Edén fue llevar a Adán y a Eva a creer que podían vivir independientes de Dios. Él les dijo, seréis como Dios. La astuta serpiente comenzó haciendo dudar a Eva de la palabra de Dios y al final la contradijo por completo. Adán y Eva creyeron la mentira, seréis como Dios. En otras palabras les dijo, centra todo en ti mismo y haz lo que se te antoje. Y la humanidad cayó. Adán cayó, Eva cayó y la humanidad quedó en ese estado caído. El hombre y la mujer quieren ser el Dios de su vida, decidir independientemente de Dios por dónde ir y qué hacer, e incluso muchas veces pretenden decirle a Dios qué debería hacer o cómo debería actuar en sus vidas. Dios es el autor de la vida y si alguien sabe cómo funciona la vida, es Él. Dios nos dio libre albedrío, voluntad propia para elegir por dónde queremos actuar. Sin embargo, nunca te encontrarás más seguro que bajo el amparo, el consejo de Dios y la guía de Dios. El libro de Nehemías nos muestra cuál fue la razón por la que los hijos de Israel comenzaron a alejarse de Dios, por soberbia, por la dureza de su corazón. Tener un corazón manso y humilde es vital para un creyente. Recibir con mansedumbre las palabras de su palabra nos darán vida, nos dará paz y libertad. Tener soberbia y dureza de corazón nos llevará por un camino empedrado de amargura y sin sabores. La soberbia nos hace caminar sin sentido en círculos, llevando una carga pesada a cuestas y produce ceguera espiritual a quien la guarda en su corazón. Cuando Jesús en su cuerpo resucitado salió al encuentro de aquellos dos discípulos en el camino a Emaús, les dijo, oh insensatos, o necios, y tardos, lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:25. Ellos habían presenciado el ministerio y la muerte de Jesús, pero tenían incredulidad sobre su resurrección. Dice el versículo 16 que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, estaban velados a causa de su incredulidad. Jesús les declaró en toda la escritura lo que de él decían. Finalmente los ojos de su entendimiento fueron abiertos y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La palabra de Dios tiene un poder inigualable. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras tú lees las escrituras, eso renueva y sana tu vida.
Tu fe o creencia crece. La nueva creación en ti se alimenta, se nutre y florece. Proverbios 4:20-22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La escritura, la palabra de Dios, nuestra Biblia, no es un libro cualquiera, no es un libro de conocimiento, aunque tiene conocimiento, pero es el conocimiento de Dios y es la sabiduría de Dios. Y estas palabras literalmente nos vivifican, porque son palabras que Dios respiró, que Dios reveló a santos hombres y fueron escritas en la Biblia. Así que cuando abrimos la escritura, quizás no sepas dónde comenzar a leer. Puedes comenzar leyendo los evangelios, puedes comenzar leyendo salmos, puedes comenzar leyendo las epístolas a la iglesia, que son las escrituras que están directamente dirigidas en el nuevo pacto a la iglesia de Dios. Hay partes quizás que te resulte un poquito complejo si empiezas de Génesis y te encuentras con partes que no entiendes como Levítico o Números. Lee lo que se te haga más en alguna forma ligero leer, pero vea esa palabra, aliméntate todos los días de esa palabra, porque la palabra te da vida. Si tú buscas a Dios cada día, puede ser en la mañana antes de comenzar tus actividades, puedes levantarte un poco más temprano y dedicarle un tiempo a Dios. Puede ser antes de acostarte o puede ser mientras esperas en algún lugar. Ahora hay Biblias que podemos tener en nuestro celular y podemos sacarlas y leer un capítulo o un salmo, alguna parte de la escritura que nos aliente, que nos vivifique. Realmente la palabra tiene esa cualidad de darnos vida. La escritura dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea que nuestra alma prospere y nuestra alma prospera exponiéndola a la palabra viva de Dios. El mundo tiene una forma de prosperar a través de la economía, pero la forma en que Dios nos prospera es totalmente integral. Si nosotros buscamos a Dios, que es lo que la Escritura dice en Mateo 6:33, que busquemos a Dios, primeramente el reino de Dios y todas las cosas nos serán añadidas. Eso es como nuestra base, esas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo son nuestra base. Si yo busco a nuestro Dios, todo me va a ser añadido, todo me va a ser suplido, Dios me va a dar con generosidad. Querido hermano y hermana, una forma correcta de creer produce una forma correcta de vivir. El entendimiento de la gracia indudablemente nos dará liberación paulatina en cada área de nuestras vidas. Creer la obra finalizada de Cristo traerá plenitud a tu vida y gozo y paz. A veces tenemos oscuridad en ciertas áreas, o a veces tenemos más luz de la escritura en ciertas áreas. A veces se nos hace más fácil creer. Algunas personas puede ser por sanidad, algunas otras por economía, algunas otras por difundir el evangelio. En fin, hay cosas que a todos nos resulta en una medida fácil de creer y evidenciar en nuestras vidas, pero hay otras áreas en donde hay más oscuridad y es ahí donde deberíamos enfocarnos. Si tenemos un problema de salud, buscar escrituras que hablen de salud. Si tenemos problemas con las finanzas, buscar esas escrituras que hablan de finanzas, relatos en donde vemos la generosidad de Dios. Esa palabra nos va a llevar a, a alentar nuestra fe. Y el conocimiento que nos da el mundo realmente no hace eso. Es bueno, por ejemplo, si tenemos problemas en la economía, eh, pues a lo mejor aprender de finanzas en algún tipo de curso para organizarme con mis finanzas. Podemos aprovechar cierta sabiduría que nos da el mundo, pero realmente la sabiduría divina es algo que nos prospera en cada área y en cada forma, con nuestras familias, con nuestra salud, en nuestro empleo, en nuestro caminar, en nuestro conducirnos con los vecinos, en lo que sea que hacemos, es algo que nos da vida literal. Las circunstancias no dan a un creyente vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Él literalmente está escondida nuestra vida y está escondida no porque Dios desee esconderla de nosotros, sino porque es un tesoro que tú mismo debes buscar, descubrir y creer.
Creer la palabra, creer en la gracia de Dios con un corazón sencillo, vivificará y resucitará todo lo que haya perdido vida en ti. Lo voy a volver a leer. Creer la palabra, creer en la gracia de Dios con un corazón sencillo, vivificará y resucitará todo lo que haya perdido vida en ti. La escritura dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es una palabra fiel de Yahweh, del Dios del pacto. El resumen que estamos viendo en el libro de Nehemías nos habla de que ellos fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Esto les llevó a cautividad. Aprendemos de este pasaje que para no limitar a Dios en nuestras vidas, necesitamos un corazón que recibe con mansedumbre y humildad sus palabras. Tengamos cuidado de no contradecir con nuestras palabras su palabra. Eso es incredulidad. Si Dios dice que tú eres justo y amado, tú eres justo y amado. Si Dios dice que Él escucha tus oraciones, Él las oye. Si Dios dice que por las llagas de Jesús tú has sido curado, tú has sido curado. Alinea tus palabras y pensamientos a la palabra de Dios y tendrás vida. Lucas 4:17 a 21 contiene nuestra proclamación de victoria. El libro de Romanos expone nuestra liberación. Lee la palabra, estudia la palabra, medita la palabra, cree la palabra. Su gracia en Cristo Jesús te ha liberado de toda prisión y cautividad. Esa es tu nueva realidad como hijo de Dios. Voy a leerles Lucas 4, que no lo incluí aquí en el escrito, pero vamos a buscarlo. Lucas 4:17. 17. Bueno, vamos a leer desde el 18. El Espíritu del Señor vino a Nazaret desde el 17, desde el 16 voy a leer. Vino a Nazaret Jesús donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Tienes una cautividad hoy? ¿Algún tipo de cautividad hoy en tu vida? Bueno, nuestro Señor Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, cualquiera que sea la opresión. Jesús es la respuesta. Cualquiera que sea la opresión que haya en tu vida, en tu hogar, en tu mente, Jesús es la respuesta. Él vino a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Qué momento tan impresionante debió ser ese también. Todos estamos creciendo y en algunas áreas de nuestras vidas necesitamos crecer aún más. Recordemos siempre que lo más importante es cuidar nuestro corazón. Permitamos que la luz entre en nuestro corazón, porque es la luz lo que disipa las tinieblas. Y continuemos leyendo este relato de Nehemías y viendo la fidelidad de Dios con su pueblo. Nehemías 9:17. Los hijos de Israel no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. ¡Wow! De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla.
Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, a los reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, heredaron casas, fíjense lo que Dios les dio, heredaron, tomaron ellos ciudades fortificadas, tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Esto ellos no lo habían preparado, esto fue algo que Dios les dio, algo que alguien más había hecho y Dios los bendijo con esto. Ellos habían, esta gente había invadido la tierra prometida, la tierra que perteneció a Abraham. Dios está regresando a su pueblo y ellos están heredando esta tierra fértil, esta tierra que estaba llena de casas, con todo bien, con cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias. Muchas veces los libraste, les amonestaste, y su instrucción, la instrucción de Dios nunca se apartó de ellos. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años. Dios fue muy paciente y les testificaste con tu espíritu. Es que esa es otra característica de nuestro Dios. Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque tú eres Dios clemente y misericordioso. A Israel le fue prometida una herencia rica y sobreabundante, pero ellos literalmente rehusaron creer que Dios se las daría. Fueron lentos de corazón y necios. Dieron más peso a las circunstancias y evidencias de los cinco sentidos que a las palabras de Dios, quien acababa de mostrarles su gran poder, gracia, bondad y fidelidad sacándolos de Egipto con mano poderosa. Eso fue rebeldía, una completa dureza de corazón. Eso les causó que perdieran el título de propiedad de una promesa que les pertenecía. Con Dios habrían conquistado esa tierra donde fluía la leche y la miel, pero debido a su incredulidad, toda la generación de 20 años para arriba quedó postrada en el desierto. Ellos dijeron, no podremos tomar la tierra, y eso fue justo lo que ocurrió. Su confesión y creencia se hicieron realidad. Hay cientos de promesas en la palabra de Dios, listas para ser reclamadas, y mayor aún, hay verdades para nosotros que son una realidad en su reino y que simplemente esperan ser reclamadas. Esas realidades espirituales ganadas por Cristo para ti y para mí son una cuenta en el banco a tu nombre. Tú puedes exigir aquello que ya es tuyo y que fue pagado con el precio de la sangre del Hijo de Dios. Tienes derecho a una salud divina, tienes derecho a la prosperidad divina, tienes derecho a la protección divina. Te ha sido dada autoridad en el nombre de Jesucristo para ordenar que toda opresión, enfermedad, padecimiento o fuerza espiritual diabólica se marche de tu vida y de los tuyos. Tienes derecho a la guía del Padre, tienes derecho a manifestar de su espíritu en ti, tienes derecho a hablar en lenguas, tienes derecho a recibir revelación de Dios, tienes derecho a demandar que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra, tienes derecho a manifestar la sabiduría de Salomón, la fuerza de Caleb, tienes derecho a las bendiciones de Abraham, a la salud de Moisés. En ti mora un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Una réplica del Cristo resucitado mora en ti. Todo esto te ha sido dado por la gracia de Dios y por la obra completa y finalizada de Cristo. No tienes que ganarlo y o merecerlo. Es tuyo en Cristo. Esa es nuestra tierra prometida. Esa es nuestra herencia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te ha amado. Tú tienes derecho a ir de triunfo en Cristo Jesús a causa de la victoria contundente de Cristo sobre el enemigo. Y esto no es psicología motivacional o pensamientos positivos que si los piensas lo suficiente se harán realidad. Esto es la verdad que Dios declara en su palabra, que tú eres y tienes en Cristo lo que la Escritura dice. Tú eres justo. A ver, otra vez. Esto es la verdad que Dios declara en su palabra, que tú eres y tienes en Cristo, y la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Romanos 17. La fe es la moneda de cambio en el cielo. ¿Con qué nos apropiamos de todas sus promesas? Con fe, con creencia. Ninguna fuerza espiritual ni humana, ni ninguna circunstancia es más grande que nuestro Dios. Su voluntad prevalecerá en tu vida si aprendes simplemente a descansar en lo que Cristo hizo por ti y a permanecer firme en la gracia de Dios. Recuerda que es Cristo quien te ha dado la victoria, no tus propias obras, no tu buen comportamiento. No pongas tus ojos en tu propia fe o creencia, sino en el Hijo de Dios que murió por ti y venció a la muerte. Porque si ponemos nuestros ojos en nuestra propia creencia, fe o desempeño, lo que va a pasar es que nos vamos a desalentar tremendamente. Necesitamos poner nuestros ojos en nuestro Señor y saber que la victoria que nosotros necesitamos de la situación que estamos enfrentando ya ha sido pagada por Él. Nuestro Señor Jesús exhibió públicamente a todo principado y potestad. Él murió por ti y venció a la muerte. Es un privilegio y gran bendición ver relatos en la Biblia que nos enseñan, alientan y exhortan. Pero también hay testimonios de creyentes contemporáneos que nos bendicen y alientan. Y quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de Deleítate en Dios, una biografía de George Mueller por Roger Esther. Este es un hermoso libro que marcó mi vida, dándome una revelación y visión nueva de la vida práctica en Dios, de lo que es la fe simple o creencia. George Mueller estuvo a cargo de 3 grandes orfanatos, donde a lo largo de sus más de 70 años de ministerio dio albergue, sustento, abrigo, asistencia, educación y una formación cristiana a casi 10,000 niños huérfanos. Aquellos que somos padres podemos dimensionar lo que representa tomar cuidado de semejante cantidad de niños si solo tenemos a cargo 2 o 3 o 4 hijos. George Mueller se propuso mostrarle al mundo la grandeza del Dios vivo y Dios honró su creencia. Recomiendo muchísimo este libro y aquí un pequeño fragmento. Dijo George Mueller, la Iglesia de Dios no está despierta para ver cuán bello y maravilloso es Dios, y de ahí proviene la escasez de bendiciones. Oh, amados hermanos y hermanas en Cristo, buscad aprender por vosotros mismos, porque no me llegan las palabras para hablaros de todas sus infinitas bendiciones. En los momentos más oscuros estoy listo para confiar en Él, porque sé cuán hermoso y amable y adorable ser es Él. Y si es la voluntad de Dios ponernos a prueba, permitámosle que lo haga, para que comprobemos por nosotros mismos quién es Él, porque Él se revelará a sí mismo y le conoceremos mejor. Llegaremos a la conclusión de que Dios es un ser maravilloso, admirable, y estaremos satisfechos con Él y diremos, es mi Padre, permitiré que Él actúe como le plazca. Cuando comencé a permitirle a Dios que cuidase de mí, dependiendo solamente de Él, de acuerdo a su palabra, y me pasé 50 años depositando simplemente en él mi propia vida, la de mi familia, impuestos, gastos de viajes y todas las demás necesidades. Lo hice descansando en la sencilla promesa que encontré en el 6º capítulo de Mateo. Creí la palabra, descansé en ella y la puse en práctica. Me aferré a Dios según su palabra. Soy extranjero, un extraño en Inglaterra. Hablo 7 idiomas y podría haberlos utilizado para encontrar un empleo remunerado. Sin embargo, yo me había consagrado a la obra del Señor. Puse mi confianza en Dios, quien ha dado sus promesas. Él ha hecho conforme a su palabra. No me ha faltado de nada, absolutamente nada. He tenido conflictos y dificultades y he tenido mi cartera vacía, pero mis gastos han sido siempre cubiertos. He recibido miles y miles de dólares mientras iba siendo realizada la obra a lo largo de estos 51 años. Además, con respecto a mi trabajo pastoral, durante los 51 años pasados he tenido grandes dificultades, grandes obstáculos y perplejidades. Habrá siempre dificultades,
siempre obstáculos, pero Dios me ha sacado de todos ellos y la obra ha seguido realizándose. Ahora bien, esto no ha sucedido como algunos han dicho, porque yo sea un hombre con un gran poder mental o dotado de una energía y perseverancia especial. Esas no son las razones. Ha sido porque he puesto mi confianza en Dios, porque he buscado a Dios y Él ha tenido cuidado de la institución, la cual bajo su dirección posee actualmente 100 escuelas con maestros y maestras y otros departamentos de los cuales he hablado anteriormente. No soy yo quien lleva la carga. Y ahora, con mis 76 años, tengo la fuerza física y el vigor mental para llevar a cabo tanto trabajo como cuando era un hombre joven. En la universidad, estudiando y preparando discursos en latín. Me siento con tanto vigor como en aquel tiempo. ¿Cómo es posible? Pues porque en la última mitad de siglo de trabajo he sido capaz, con la simplicidad de un niño, de depender, de confiar en Dios. He tenido mis pruebas, pero me he tomado de la mano de Dios y así las he pasado y he sido sostenido. No es solamente que le permitamos, sino que hay también un firme mandamiento que Él nos da para que echemos todas las cargas sobre Él. Oh, vamos, hagámoslo. Mi amado hermano, hermana en Cristo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55:22. Día tras día, esto es lo que hago. Esta mañana presenté delante del Señor 60 asuntos que tienen que ver con la iglesia de la cual soy pastor, y así sucede día tras día. Es lo que hago. Y año tras año. Así ha sido durante 10 años, 30 años, 40 años. No esperes obtener toda la fe de una vez. Desapruebo los maratones para obtener de golpe toda la fe. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso y ojalá que entiendas del todo que no creo en eso. Todas estas cosas espiritualmente vienen de una forma natural. Lo poco que yo conseguí, no lo logré todo de una vez. Todo esto lo digo particularmente porque me llegan cartas llenas de preguntas de todos aquellos que buscan fortalecer su fe. Otra vez digo, permanece con toda tu alma en la palabra de Dios y se te incrementará la fe a medida que vayas ejercitándola. Una cosa más, hay algunos que dicen, oh, yo jamás tendré el don de fe que el señor Müller posee. Eso es un error. Es el error más grande de los errores. No hay ninguna verdad en esto. Mi fe es la misma clase de fe que todos los hijos de Dios tienen. Es la misma clase de fe que Simón Pedro tenía y todos los cristianos pueden obtener la misma fe. Mi fe es la misma que la de ellos, aunque la mía puede ser mayor que la suya debido a que haya sido un poco más desarrollada a través de ejercitarla. Pero la fe que tienen es precisamente la que yo ejercito, solo que con respecto al grado, la mía puede haber sido más fuertemente ejercitada. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, comiencen de forma sencilla. Al principio yo fui capaz de confiar en el Señor por $10, después por 100, después por 1000 y ahora con gran facilidad puedo confiar en Él por 1,000,000 si fuese necesario. Pero primero, debo quieta, cuidadosa y deliberadamente examinar si aquello para lo que estoy confiando es algo que esté en armonía con sus promesas en la palabra escrita. Si hallo que lo está, las muchas dificultades no serán un obstáculo. Para mi confianza, 51, no será ningún obstáculo para mi confianza. 51 años y Dios nunca me defraudó. Confía en Él por ti mismo y comprueba cuán fiel es Él a su palabra. El señor Müller honró a Dios, creyendo en Él, confiando en Él, descansando en Él. No fueron ni sus obras ni sus méritos lo que le permitió llevar a cabo una obra tan grande, sino su sencilla fe ejercitada a través de descansar en Dios y su palabra. Él confió en la gran fidelidad de Dios. Sus ojos estuvieron puestos en el Dios vivo, no en las circunstancias, no en sí mismo. Y mi visión, oración y objetivo y gran deseo al escribir estas páginas es primero hacer la voluntad de Dios y segundo ayudarte a entender cómo vivir de una forma totalmente sencilla y práctica las escrituras a través de comprender más el corazón de nuestro Padre. La escritura nos exhorta constantemente a meditar en las escrituras y a no apartar nuestros ojos de ellas. Toda la escritura es inspirada por Dios,
pero vivimos en la era de gracia y es allí donde debemos centrar nuestro empeño y enfoque. El Antiguo Testamento nos revela a Cristo, nos amonesta, nos instruye y nos muestra la naturaleza de Dios, pero debemos diferenciar las escrituras dirigidas a nosotros de las escrituras que son para nuestro aprendizaje. La palabra de Dios tiene literalmente vida y literalmente respira vida en nosotros. Por eso la estudiamos, por eso la meditamos, por eso la leemos y oramos, por tener entendimiento en ella y por escuchar la voz de Dios en ella. Dios está deseoso de revelarse a ti cada día un poco más y está anhelante de que conozcas tu herencia en Cristo y de que te apropies de cada promesa y de cada realidad dada en Cristo en tu vida. Dios anhela que vivamos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Dios, yo te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por tu bendición poderosa sobre nuestras vidas. Padre, revélanos tu corazón, revélanos tu amor, revélanos tu palabra cuando vamos a ella, cuando la vemos. Gracias por mostrarte a nosotros en tus escrituras y por enseñarnos, Padre, ese gran Dios bondadoso que tú eres, ese gran Dios que estuvo ahí para los hijos de Israel en el desierto, ese gran Dios que está con Israel hoy y ese Dios que es nuestro Padre y que está con nosotros. Bendícenos, mi Dios. Muchas gracias por quien escucha esta enseñanza. Gracias por bendecir su vida, su corazón, su hogar. Muchísimas gracias, Padre. Tú conoces sus necesidades, tú conoces su clamor, tú conoces lo que necesita. Bendícele, Padre. Bendice su vida, bendice a los suyos, bendice a quien ama, bendice su entrar, su salir, bendice su trabajo. Bendice a sus amados hijos. Muchas gracias por prosperarle, Padre, y porque cumplas tu fiel promesa en ellos, que tú eres galardonador de los que te buscamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.